Hola, mi pequeña María, ¿qué estás haciendo? Estoy acá haciendo una cometa. Una estrellita, yo veo que vas a hacer, ¿no? No, voy a hacer una cometa normal. De las Ah, estrellas sí las sé hacer, pero no. esta vez es de las otras. Bueno, entonces, ¿qué nos va a explicar cómo es? Sí, primero te voy a decir los ingredientes, que es tijeras, Una tijera que se corte harto, ¿no? pegante Pegante. y un pedazo de palo, pero no esos palos cualquiera, ¿Qué clase de palos utilizamos? de guagua, que es lo mismo de bambú. ¿Y eso de dónde consigue esa guauda? Lo puedes conseguir en una casa viejita. Por ejemplo, yo lo conseguí en la casa de mi abuelita Blanca. Ay, ¿se le está tirando la casa a la cuchita blanca? Sí. Ay, no, usted sí no. Bueno, entonces, sigamos. ¿Y qué más? ¿Qué más se necesita? Eh, También necesitas un hilo y tener y tener toda la energía. También esto tú lo puedes hacer con plástico o con una tela especial. Para cometas. ¿Y en dónde conseguimos esa tela especial? Lo puedes conseguir como en un... ¿Dónde vende tela especial para cometa Sí. que huele harto? Bueno, entonces, hagámosle. ¿Cómo es que es? Primero tú vas a tomar las medidas, ya que tenemos todo. Vas a tomar las medidas así. Ujú. Entonces, por ejemplo, acá me quedo alto. Es un ejemplo. Ah, Entonces bueno. yo lo corro Ah, listo. y lo vuelvo a medir. Y ahí me va quedando. Ah, qué chévere. Oiga, yo no ya sabía cómo era la cometa. Y también yo le había enseñado a mi abuelito. ¿Para qué, qué le había enseñado a su abuelito? Para ¿Cómo? hacer también una cometa. Ah, entonces ya que su abuelito, digámosle a su abuelito que nos explique cómo fue. A Sí. ver qué tanto le aprendió. Sí, a ver qué me aprendió de lo que yo le enseñé. Porque acuérdate que no se le dice muchas veces, sino una sola vez. Sí, porque a la próxima yo no repito. Ah, bueno, entonces vamos a ver qué dice el abuelo. Entonces que venga mi abuelo a ver lo que aprendió, lo que yo le enseñé para hacer una cometa. Ah, bueno, entonces a ver qué tanto le aprendió Sí. o se la pasó fue mamando gallo. Ah, mirándome por mirar. Ah, listo. Bueno, a ver, Milton, ¿qué le enseñó María? Bueno, según la técnica de la señora María, señorita María, me dice que uniera los palos, los cogiera y los abriera así de esta manera. Y después que le pusiera sus guías acá. Entonces que le hiciera nudito. ¿Qué más era María? Yo ya le dije, yo ya te había dicho que solo te explicaba una vez. Ay, no, ¿qué tal está? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Y si no qué? ¿Leño por la cabeza? Le, Sí, le da sus cosas. porque me estás mirando por mirar. Ah, eso, María, sí. Bueno, ya aquí ya tenemos nuestra cometa. ¿Y esa lo qué? bonito es que comparte uno con sus seres queridos y aparte les enseña lo que hacíamos cuando éramos pequeños. Porque María, no crea que es que usted se las sabe todas. Yo también no sabía hacer cometa y no quería que me enseñara su técnica a ver si era la misma. Pero veo que las técnicas son muy parecidas a las modernas y las antiguas. Aunque la técnica de hoy en día es... ¿Cuál es la técnica de hoy en día? Salir de tu casa e ir a comprar a la tienda del frente. A la tienda de enfrente, ¿sí? Eso es lo que hace la gente hoy en día. Bueno, María, su merced me dijo que le hiciera en forma de estrella. Sí. A ver si aprendí. A ver, ¿cuánto aprendió de María? Pues se me la tira ahí, María, hágame el favor, secretaria. Bueno. Eso es pintura seca. Bueno, para hacer la estrella, entonces tenemos que hacer así, como me explicó la señorita María. Irla cerrando aquí. Aquí. ¿Y esa con qué clase de hilo se hizo María? ¿Con pita o qué? Sí, con pita. Ah, bueno, con pita. Con pita, nadie lo cabulla. Antiguamente O con cuando cabulla. nos tocaba a nosotros, nos tocaba con cabullas o con pedazos de hilo que le robábamos que le quitábamos a las naguas de la abuela. Desbaratábamos los sacos también y con eso hacíamos nuestras cometas, Con lana. con lana.
Hacer una cometa es muy chévere y le trae a uno muchos recuerdos. Me acuerdo que cuando yo era pequeño, bueno, soy pequeño, pero cuando tenía menos edad, yo hacía cometas y le hacía cometas a mis amigos. Pero la técnica de mi niña María me parece muy bonita y la forma de explicar. Ay, no, eso está muy volteado, así no es. ¿Qué está volteado? Esa está más larga que esta. No, tiene que quedar bien centradito por la mitad, como así. ¿Y esta? También te quedó bien doblada. Ah, no, pero sí, entonces, ¿qué fue el cuidado que puso, hermano? Páseme el metro entonces, porque así sí como de Dios, no. Me salió muy perfeccionista esta Como muchacha. que yo te dije, O María, ¿se hacen las cosas bien o si las haces mal. no se hacen, sí o qué? No, María, usted sí. Bueno, ¿Listo? María, ahí quedó mi cometa, vea, quedó hermosa. Muestre, a ver, hágale Bueno. la prueba a usted lo que... ¿Así está bien? Yo te había dicho hace rato que esto no te quede tan volteado. Porque si no, no te va a volar bien. Y también, ¿Qué pasa? ¿La prueba de calidad? Ay, fue macho, ¿qué pasó ahí? cuando siempre haces una estrella, siempre tiene que quedar recta. No así de doblada, porque si no, no te va a volar bien ni te va a quedar. ¿Y ahí por qué pasó eso, María? Porque tú hiciste los nudos muy apretados. Ay, fue machica. Sí, Hamilton. Entonces, ¿qué le hacemos? ¿Aflojar o qué? Toca como buscar la solución. Ah, listo. Oiga, Milton, pero si ve, María le está corchando, mano. No, no, que está china muy exigente. Pero, Ya voy a arreglarla. Haga su cometa más bien y yo hago esto. bueno, abuela, yo ya terminé. Así es como tiene que quedar la cometa. Solo me falta forrarla y ya queda. Ah, listo, listo. María. Hágale, fórrela y listo. Porque me salió muy exigente. ¿Listo? Ay, ¿cómo le ¿Para hace? qué es, María? Esto es para que cuando la ¿Un pique? dobles- Ah. Sí, Listo. esto es para forrarla. Para que quede igual de bonita como lo hizo en el otro lado. Sí. Tan chévere. Listo. Ahí quedó. Pero tiene que quedar bien templado, ¿no, María? Sí. Hágale. Listo, ahí quedó. Ahora el otro lado. Pasa al otro lado. Un poquitico hasta la pita. Listo, mi María. Entonces. Y a todo le hacemos el mismo proceso, ¿sí? Sí. Ah, qué chévere. Qué chévere. Yo no había visto una niña tan ¿Y pequeña cuánto hacer vende las una cometas, cometa. María? Señor, ¿A cómo vende las cometas? vendo las cometas a 20.000. Usted es muy carera, mana. Sí. Mm. Porque sí, esfuerzo sí hay. Ah, sí, tiene razón. Sí, lo que se hace con esfuerzo vale. Y se hace con esfuerzo y con amor. Y espero todos los amiguitos estén copiándola. ¿Cómo es que una niña de 8 años sabe hacer una cometa? Yo ya que la ayudé ahora sí a hacer la cometa a mi abuela, ahora voy a hacer la mía. Ya la tiene lista. Entonces, ¿qué más se va a hacer? Como esta no es de estrella, sino esta es de la normalita. Rombo, ¿sí? Sí. Mm, Acá lo que vamos a hacer no es así como como la estrella. como la estrella, La filigrana, sino muchacho. Ya sé por qué me... ¿Le quita las esquinas, es que es? sí, le quitamos las esquinas, por ejemplo, un ejemplo así. Listo, entonces ahora amarrarla, ¿sí? Y espera que faltan más. Aunque estaríamos perfecto. Y luego, Estaríamos ponerse aquí en la mitad. entonces empezamos a hacer esto porque acuérdense que yo no le explico solo una vez, ni dos. Entonces, ya que tenemos cortados los lados, ahora los vamos a doblar así. Y las pega, ¿sí? Sí, Bueno. ¿Y qué pegantes utilizamos? Pegantes amarillos, ¿no es cierto? sí, pero no ese pegante de payasito. ¿No es el de payasito? No, Bueno. Bueno, ya quedó. ¿Y a esa cometa le va a poner vientos? Yo creo que este también lo es. sí, para Qué que chévere. se vea más, Más bonita. sí. Y Ah. para los que no sepan qué son los vientos, ahorita les mostramos.
Ay, María, ¿y para qué son esas barbas? No, estos no son las barbas, sino estos son los vientos para decorar la cometa. Ah, bueno, entonces, ¿y cómo la decora? Bueno, Ya que hizo las barbas, entonces, ¿ahora qué? ya que hice todas las barbas, ¿Qué se necesita? ahora el pegante lo vamos a necesitar. Vamos a coger un poquito Ah, listo. y lo Oiga, ese pincel me parece conocido, señorita. Ay, no, ¿qué? ¿Cogió el pincel de su, de su abuelo? sí, aproveché que estaba arriba. Ah, bueno, entonces, listo ya. Entonces, ahora. Listo, listo. Ahora pone así. Acuérdese, María, de la esquinita hasta... Listo. Y Ah, lo corta ahí. sí, ¿Y qué más sigue? y ponemos el dedo en el centro para que la cometa no se nos corra. ¿Y para qué le va a hacer eso? Esto es para también forrarla. Seguir decorando, ¿sí? Sí. Ay, tan chévere, miren eso. Qué cometa tan bacana. Maquillaje, por favor. Ay. Ah, vea. Pues también tiene maquillador especial. Sí. Ah, bueno. Bueno. Lo que hace la plata. Seguimos Vamos a ahí con seguir con la cometa. Listo. Ahora que. Ay, tan chévere. ¿Y ahí en lo amarillo le va a poner más vientos? En la parte amarilla, en vez de poner amarillo, voy a poner rojo para que contraste. Ah, y eso le va a quedar bien bacana. Hágale. Pero tío, ¿Qué pasó? tú me has puesto cuidado o solo estás grabando. Ah, no, yo le he puesto todos los 5 sentidos, mamita. Mañana yo voy a hacer una cometa. Bueno, entonces yo te voy a mirar a ver si... Y me la vas a calificar. Sí, Listo, entonces póngale el otro punto, a ver, ¿cómo es? Esos no son puntos, ¿cómo es que se llaman? son la decoración de cometas. No habíamos dicho que los vientos o los... ¿Cómo es que Es ya? lo mismo. ¿Ah, sí? Ah, esa. Ah, tan bonito. Y en colores. ¿Y me va a llevar a llevar cometa? Sí, Depende como deporte, ¿no? también. Ah, Con la plata. yo me he pues, portado bien con usted. Con de los helados. Con los helados. Ah, Y mira cómo va a volar mi cometa de bonita. ay, tan chévere. Uy, bonitico. ¿Y la otra cómo le quedó? Mira. Muestre, esta quedó bacana. De la mitad. Y esta fue la que le enseñó a Milton. ¿Y la que le enseñó a Milton qué? ¿Dónde está? ¿Le falta qué? Le falta arreglos porque esa sí se quedó dañada. ¿Y no se la va a ayudar a forrar? No, sí porque primero tocar arreglarla y luego forrarla. Ah, bueno. Entonces su abuelo se va a quedar, mejor dicho, sin... Bueno, pero usted ya le enseñó, ya le explicó una vez. Sí. Yo creo... Bueno, María, entonces invite a sus amiguitos a que hagan su cometa en la casa. Es una buena distracción para complementar todos los amigos, toda la familia. Vea, estuvimos con su abuelito, su mamita y usted que fue la que nos animó a hacer ese trabajo. Bueno, Bueno, chao. Bueno, María, y de todas maneras, ahí le falta una cosita, ponerle los puntos cardinales o los puntos para donde va agarrada la cola y donde va agarrada la piola principal. ¿sí? Pero ¿cuándo nos va a enseñar eso? ¿Mañana o hoy? Ay, vea el muñeco. Ay, es perro de Rioncho, se va a tirar la cometa. Si quieren ver la
otra parte de los puntos, como dijo mi abuelito, den la campanita y síganos. Y que estén en la juega, ¿no es cierto? Sí, porque Ah. ustedes saben, yo no explico ni 2 ni 3, sino solo una. Ay, bueno, María, entonces ahí está. Los invito para que todos veamos los puntos. Chao. Bueno, chao, Chinita.